Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buena jornada para todos. Sean bienvenidos a una nueva entrega de Derecho Privado 2 o Derecho Comercial 1. En esta ocasión vamos a continuar el estudio de los títulos de crédito y el análisis le va a tocar a los requisitos extrínsecos, es decir, los requisitos formales, los requisitos que van a estar a la vista en los títulos de crédito. Les recordamos que en clase pasada habíamos visto los requisitos de fondo, los requisitos intrínsecos, que tenían en común ser los mismos que habíamos estudiado en los actos jurídicos: sujeto, capacidad, objeto, forma. Pero ahora es el turno de los requisitos formales, de los requisitos extrínsecos que no pueden faltar en todos los títulos de crédito cartulares. Vamos entonces a analizar uno por uno y a referenciar estos requisitos extrínsecos. Ustedes están viendo en pantalla la figura de uno de los tres títulos de créditos que habíamos analizado clase pasada. Les recuerdo, tienen en pantalla los tres comparativamente analizados. Por un lado el pagaré, en el medio verán a la letra de cambio y luego lo tienen al cheque. Para darle una muestra de los requisitos extrínsecos, les voy a poner en pantalla el pagaré. Y vamos pues a analizar el primer requisito extrínseco ineludible que tiene que tener no solamente el pagaré, sino la letra o el cheque, todo título cartular. Y ese requisito es la firma. La firma es esencial. Es la declaración unilateral de voluntad que le da nacimiento a estos títulos valores, como lo llama el Código Civil y Comercial. Es la manifestación de voluntad unilateral. Y esta firma, en el pagaré, es la firma de uno de los sujetos que se llama suscriptor o emitente. Recuerdo que sin la firma no existe obligación cambiaria o bien obligación cartular, que es la obligación nacida de los títulos de crédito. Por eso tenemos que tener tanto cuidado en suscribir cualquier documento, porque la firma crea la obligación. Este es el primer requisito. Sin este requisito, el título es inexistente. Vamos entonces al segundo requisito. El segundo requisito es el de la escritura. Los títulos cartulares tienen que estar, como su nombre lo indica, en algún soporte. No importa que fuese en papel, cartón, cartulina, madera, pero deben estar escritos. La manifestación de voluntad exteriorizada a través de la firma requiere la escritura, y en este caso los formatos del pagaré nos vienen preimpresos y se los adquiere en cualquier librería o casa de papelería comercial. El tercer requisito que nosotros lo vamos a poner, pero el decreto ley 5965/63 es el primero para el decreto ley. Para nosotros es el tercero, la denominación del título. Fíjense ustedes que en la referencia dice el verbo pagaré en primera persona. Está aludiendo a la denominación del título, además de al compromiso o a la obligación de pagar. Está denotando además la promesa de pago, pero este pagaré es la denominación del título. Este requisito tendremos que ir distinguiendo en cada recaudo. ¿Será esencial o puede ser suplido por la ley? Si puede ser suplido por la ley, hablaremos del requisito natural. Bueno, en este caso, a diferencia de los otros dos, de la firma y de la escritura, que son insustituibles, la denominación pagaré puede estar sustituida por otro requisito, por otra denominación, que es la cláusula a la orden. Y aquí ustedes lo van a ver en el pagaré, tienen las dos. La denominación pagaré y dice a su orden. O bien podrían haber encontrado una o la otra. Estos requisitos se llaman naturales porque la ley los suple con otra denominación. Eso sí, no pueden faltar los dos a la vez. Tiene que decir pagaré o debe decir a la orden. El cuarto requisito es el lugar de creación, que ustedes lo van a ver en la referencia justo en la línea donde debe ir. Y podemos poner, por ejemplo, Santiago del Estero. Es el lugar de constitución, de creación de la obligación cartular o cambiaria. Desde luego, en el mismo renglón, tenemos a continuación la fecha de la creación. Esto es muy importante porque la fecha
es la emisión de la obligación y nos va a servir para computar el término de vencimiento, para computar en su caso el término de prescripción. Por ejemplo, Santiago del Estero y le ponen la fecha de creación, el día, el mes y el año. Estos requisitos, cabe preguntarse, ¿son esenciales o bien son naturales? En el pagaré, el lugar de creación es un requisito esencial. No puede faltar. La ley en el pagaré no lo suple, mientras que en la letra de cambio sí. Cuidado, en el pagaré no. Y la fecha de creación también es esencial. La ley no te lo puede suplir por otra fecha de creación cuando vos has omitido consignarla. El sexto requisito, desde luego, es el domicilio del suscriptor. Recordemos que el suscriptor es quien crea, quien se compromete a pagar, el que firma, el primero que aparece en el título. Obviamente tendrá que aclarar la firma, pero además de eso la ley le exige que tenga el domicilio del suscriptor. En séptimo lugar, otro requisito esencial, al igual que el domicilio del suscriptor, lo es el nombre del tomador. El tomador es el primer beneficiario a quien el suscriptor se compromete a pagar y debe necesariamente estar en esta clase de títulos de crédito, porque ya la vimos en la clase de títulos valores anterior que podían clasificarse en títulos al portador, a la orden y nominativos. Y tanto el pagaré como la letra son títulos a la orden. Quiere esto decir que deben necesariamente llevar el nombre del primer tomador o beneficiario. Este tomador tendrá varias opciones. La primera será esperar el vencimiento del pagaré, pero también puede no esperar el vencimiento del pagaré y entrar a poner en circulación el título. Recordemos que la función económica de los títulos valores era la de circular, pero la de circular no por el ánimo de pasarlo de mano en mano, sino que el título contenía un derecho. Recordemos que al pasar de mano en mano indefinidamente a miles de personas vamos cancelando obligaciones a su paso. Entonces el tomador puede o bien esperar a su vencimiento o bien endosarlo al título. El tomador o primer beneficiario va a ser el primer endosante del título. En el número 8, en el requisito número 8, es decir, entonces, ¿el nombre del tomador es un requisito esencial? Sí, porque es un título a la orden. Posteriormente tenemos la promesa incondicionada de pago, que es el segundo requisito si usted lee el decreto ley, pero nosotros por orden de aparición lo ubicamos aquí. La promesa incondicionada de pago es el verbo pagar sin ninguna condición, es decir, en forma pura, y tiene que estar redactada en el mismo idioma en el que está redactado el cuerpo del título. En este sentido, ustedes verán en el ejemplo, es el idioma español, el idioma castellano. Esta promesa incondicionada es un requisito esencial. El número 9, nuestro requisito número 9, que tampoco puede ser suplido y es requisito esencial, es la suma de dinero. Es el objeto de los títulos valores, porque no nos obligamos a hacer o a entregar cantidades de cosas, sino a pagar una suma de dinero. Y en pesos, en dólares, bueno, el pagaré es un título eminentemente nacional y por tal motivo debe estar expresado en la moneda del lugar de creación, es decir, en pesos. Y fíjense ustedes que el requisito número 9 está dividido en dos partes, porque usted debe poner el requisito en número, la cantidad en número y la cantidad en letras. Y si difieren entre ambas, vale lo expresado en letras. El número 10, tenemos el vencimiento del título, pero esto lo he dejado para el último, porque es un tema más que complejo para poder explicarles, porque hay 4 formas de vencimiento de un título, y aquí los tenemos a los títulos y tenemos las formas de vencimiento. Un título de crédito puede vencer a día fijo. Por ejemplo, cuando nosotros consignamos en el título en el vencimiento el 3 de diciembre del 2020. Eso es un título a día fijo. También un título puede consignar un vencimiento a cierto tiempo de la fecha. ¿A cierto tiempo de qué fecha? De la fecha de creación. Por ejemplo, a 30 días, a 60 días, a 90 días, a tantos meses. Bueno, hasta aquí las dos formas de vencimiento.
La tercera forma de vencimiento es a la vista. ¿Qué significa a la vista? Es pagadera la presentación. Cuando quiera el tomador o portador, veremos en otras clases más adelante que hay un término de caducidad, que hay un plazo dentro del cual el portador puede presentarle cuando mejor le convenga. Pero cuando ustedes le digan que un título es a la vista, es pagadero su presentación. Recordemos que en este caso el acreedor es el que tiene, presenta o exhibe el título y el deudor es el que está esperando, el que firmó. Bueno, cuando la letra vence a la vista es pagadera a su presentación. Y por último, y esto a lo mejor les cueste un poco más entender, está la forma de vencimiento a cierto tiempo, no de la fecha, como ya lo vimos, sino de la vista. Por ejemplo, yo les pongo a 90 días vista. ¿Qué significa? Que usted como portador o tenedor legitimado primero lo presenta y a partir del momento de la presentación deja constancia de la presentación y corren los 30, 90 o 60 días. Eso significa a cierto tiempo determinado desde la vista. Faltó explicarles que entre los requisitos extrínsecos de un título puede preverse intereses. Vamos primero a distinguir quién para que procedan los intereses. ¿Quién es el único sujeto que puede estipular los intereses? El suscriptor o emitente o el librador en la letra, el que firma primero, el que crea el título, es el único que puede estipular intereses. Porque si estipula otro sujeto que no es el que ha firmado, el que ha suscrito, el que ha librado el título, los intereses se tienen por no escritos. Para percibir intereses, ¿qué necesitamos consignar? Necesitamos que siempre estén previstos en el título los intereses, por aquello del principio de la literalidad, recuerden. Todo dentro del título, nada fuera de él. La literalidad significaba que todos los derechos y obligaciones debían surgir del título. Y si yo quiero o estoy obligado a pagar intereses, debo así consignar en el título inclusive el porcentual. Bien, entonces, sabemos que solamente el librador o suscriptor lo estipula los intereses, que para que valgan los intereses tienen que estar literalmente establecidos en el título. ¿Y en qué tipo de títulos se pueden establecer intereses? La tercera cuestión, en títulos a la vista o a cierto tiempo vista. Nada más. Si usted emite o consigna intereses en vencimientos a día fijo o a cierto tiempo de la fecha, los intereses se tienen por no escritos. La letra es válida, puede circular, pero los intereses van a hacer de cuenta que no existen. Solamente se puede establecer por el librador, suscriptor o emitente consignando en el título, en letras o en títulos a la vista o a cierto tiempo vista. Pero atención, ¿de qué intereses estamos hablando? Acuérdense ustedes que nosotros en clases anteriores hemos explicado el contrato de mutuo y que había principalmente tres clases de intereses. Compensatorios, desde el comienzo hasta el vencimiento de la obligación. Moratorios, desde el vencimiento de la obligación hasta su efectivo pago. Y punitorios, cuando el juez así lo determine. Estos intereses previstos en el artículo 5 del Decreto Ley 5965/63 son los intereses compensatorios, porque siempre por ley se cobran o se pueden cobrar intereses moratorios. Si usted quiere cobrar intereses compensatorios, debe estudiar todos estos requisitos, so pena de tenerlos por no escritos. Vamos a estudiar un poco la diferencia entre el pagaré, la letra y el cheque. El pagaré, como lo dijimos, es un título eminentemente nacional. Solo circula dentro de las fronteras de la República Argentina. Más aún, en otros países, no sé si se conoce uniformemente lo que es el título del pagaré. Sin embargo, en el pagaré intervienen principalmente dos sujetos. En primer lugar, persona humana o persona jurídica, el suscriptor o emitente. Ya lo vimos en el dibujo. Es aquella persona que crea la obligación cambiaria. Es el que firma, el que pone en circulación el título, creando la obligación, comprometiéndose a pagar. Es él el que personalmente conjuga el verbo pagar. Yo pagaré, dice el suscriptor o emitente, y entrega ese título a favor de alguien, porque el título es a la orden. ¿A favor de quién? Del primer beneficiario o tomador, que debe necesariamente existir. ¿Por qué? Porque es un título, el pagaré a la orden. Y ese tomador o beneficiario ya lo vimos,
puede quedarse con el título esperando el vencimiento para ir a cobrarle al suscriptor o lo pone en circulación, entregando en endoso. En la próxima clase habremos de ver cómo es que endosa. Por ahora nos conformamos a decir que el tomador o primer beneficiario firma al dorso. Bien, aquí tenemos el segundo título, la letra de cambio. Los recaudos de la letra de cambio, estos requisitos no van a cambiar sustancialmente a lo del pagaré. ¿Por qué? Porque esencialmente tienen que tener la firma, tienen que estar escritos, simplemente cambian algunas sutilezas. Por ejemplo, quien firme y crea la obligación en la letra ya no se llama suscriptor o emitente, se llama, como lo ven en pantallas, librador. Y aquí aparece una tercera persona, que si bien en la pantalla ustedes lo ven como librado, les voy a cambiar porque el decreto ley nos dice girado. También es válido que me digan librado, pero técnicamente vale la expresión girado. Luego tiene que haber un tomador o primer beneficiario, las formas de vencimiento son las mismas, en la creación, aquí hay una diferencia con el pagaré, porque el lugar de creación es un requisito natural, puede no estar y va a ser suplido por el lugar del domicilio del librador. Y el lugar de pago puede no estar porque va a ser suplido por el lugar del domicilio del girado. ¿Cómo es esto de la letra de cambio? Vamos a ver ahora cómo funciona, porque la letra de cambio participa del requisito de ser un título valor o un título de crédito cartular, al igual que el pagaré. Solo que aquí no es un título en virtud del cual el suscriptor se comprometía a pagar al tomador. No, esto es más complejo. Aquí van a participar esencialmente tres posiciones. Es un título en virtud del cual el librador, que es el firmante, va a hacer prometer el pago de una suma de dinero al tomador o primer beneficiario. Es decir, que el librador está prometiendo el hecho de un tercero, está prometiendo el hecho de un girado. Lo que ocurre es que en el fondo el girado les debe estar debiendo alguna prestación al librador y con este título de crédito el librador suscribe, firma en la letra, le entrega al tomador igual que el cheque, pero le está diciendo al tomador anda a cobrarle al girado, está indicándole que cobre al girado y con ese mismo circuito estaríamos cancelando dos obligaciones, la del girado con el librador y la del librador con el tomador, pero cuidado, dos obligaciones extracambiarias, extracartulares y como la letra, al igual que el pagaré, son títulos abstractos, no nos preocupamos tanto por la causa. Entonces, volvemos, el librador, ¿quién es? Es el que firma la letra. El tomador, ¿quién es? El que recibe la promesa de pago. Y el girado es una persona que instituye el librador, pone solamente el nombre. ¿Y qué tiene que hacer el tomador? El tomador tiene una carga, que es ir a presentarle la letra al girado. ¿Y qué opciones tiene el girado? Decir sí o decir no. Si el girado acepta, se constituye en aceptante y por ende obligado principal y directo al pago de la letra de cambio. Pero nadie lo obliga, puede directamente no aceptar. Y si no acepta, no pasa nada. El tomador o primer beneficiario pueden ir en contra del librador, porque aquí los obligados son los que han firmado. Bien, nadie obliga tampoco al tomador a que le presente el título o la letra al girado, salvo en algunos casos especiales, como por ejemplo las letras domiciliadas o las letras a cierto tiempo vista. Letra domiciliada significa una letra que tiene que estar o pagarse en un lugar totalmente distinto al del domicilio del girado. En estos dos casos, el tomador debe necesariamente estar obligado a presentarle el título al girado para que acepte. Pero si el girado no acepta, no pasa nada y no se obliga. El tomador o primer beneficiario, a su vez, está facultado para realizar endosos. Por eso es que les he graficado la letra de cambio como un triángulo, porque necesariamente debe haber tres posiciones jurídicas, no necesariamente tres personas distintas, porque el librador puede ser la misma persona que el girado frente al tomador y el librador puede ser el mismo que el tomador frente al girado. Ustedes saben la forma en virtud de la cual una persona en Argentina puede retirar dinero de sus cuentas en Uruguay, en Suiza, en otros lados. No saca con la tarjeta magnética que se utiliza en los bancos en Argentina. Libra en favor de sí mismo una letra de cambio, lo lleva a sí mismo la letra al banco del exterior donde tiene guardados los fondos y ahí retira el dinero.
Por eso el librador y el tomador pueden ser las mismas personas. En tercer lugar, tenemos el cheque. El cheque es concebido por una parte como una orden de pago pura y simple librada contra un banco, pero por otra parte es un título valor, es un título de crédito cuando comienza a funcionar. Participa y goza de casi los mismos requisitos del pagaré y del cheque. Principalmente tiene que tener una firma, pero cuidado, porque el cheque aquí es totalmente distinto del pagaré y de la letra. ¿Por qué? Porque el cheque te lo da el banco, es un formulario que te lo proporciona. ¿Y a quién? ¿A todas las personas? No, solamente a quienes han suscrito con el banco un contrato de cuenta corriente bancaria con servicio de cheques. El banco entonces te da lo que se llama un cuaderno de 25 o 50 cheques que llamamos chequera y que tiene un número preimpreso, como ustedes ven en pantalla, números correlativos. Y este cheque puede ser de dos clases: cheque de pago diferido, que es un cheque a día fijo, o un cheque común, que va a ser un formulario amarillo, ¿no es cierto?, donde estará librado a la vista. Como ustedes ven, está impreso el nombre del banco, el quit, el domicilio, el nombre del titular de la cuenta, su domicilio, su quit, el domicilio de pago y demás. Solo hay que llenar pequeños requisitos en el cheque. ¿Y qué diferencia tiene el cheque con el pagaré y con la letra? Bueno, al igual que en la letra, tiene tres posiciones jurídicas. El librador, que puede o no coincidir con el titular de la cuenta corriente bancaria, pero por lo general el librador coincide y tiene una relación subyacente extracambiaria con el girado, porque aquí el girado es siempre un banco, es la entidad financiera. En el ejemplo, ustedes veían la entidad financiera que había emitido el cheque. Fíjense ustedes que el girado puede pagar, puede aceptar el pago siempre y cuando el cheque reúna los requisitos formales y además la cuenta tenga fondos para poder girar o crédito para el descubierto. Las modalidades de libramiento, porque cuidado, el cheque no es solamente un título a la orden. Usted como librador puede librar un cheque al portador a la orden o no a la orden. Al portador es cuando usted no consigna el nombre del primer tomador o beneficiario. Es decir, lo libra en blanco a quien lo porte. A la orden es como la letra o el pagaré, consigna el nombre del primer beneficiario o tomador. Y no a la orden es cuando pone a la par del nombre del beneficiario la cláusula o entre paréntesis o un sello no a la orden. ¿Cómo se transmiten los cheques al portador? Por la simple entrega. Vamos pasando de mano en mano y el último, el que lo va a presentar al banco a cobrar, lo llena con su nombre. ¿Puede hacerlo con otra letra? Sí. ¿Puede hacerlo con otra tinta? También. No hay ningún problema. Lo que no puede hacer es alterar la sustancia del cheque, borrarlo, destruirlo, en fin, ponerle sticker. Eso no puede. Un título a la orden, un cheque, se tramite por endoso. Cuidado, porque aquí depende de la clase de cheque. En los cheques se permite uno y hasta dos endosos. Un endoso en el cheque común, dos endosos en el de pago diferido. El cheque no a la orden es el que prohíbe hacer endosos. Y entonces, ¿cómo hago yo para transmitir un cheque no a la orden? Firmo al dorso, pero debo hacer un contrato de cesión de créditos. Título de crédito en blanco. Al principio, nosotros nos habíamos encargado de consignar o de comentarle en cada uno de los requisitos extrínsecos que le mencioné si era esencial o natural. ¿Y esto por qué? Porque puede existir el título de crédito en blanco que la doctrina lo llama incompleto. ¿Y a qué llamamos título en blanco? Aquel que le faltan los requisitos esenciales. Pero ¿cómo, profesor? Usted dijo que no podía faltarle los requisitos esenciales. De verdad que no, pero puede un título circular sin los requisitos esenciales hasta la presentación. ¿Y por qué un título de crédito en blanco no puede ser aquel al que le falten los requisitos naturales? Porque los requisitos naturales son suplidos por la ley. Entonces, ojo, el título de crédito en blanco es aquel que le faltan los requisitos esenciales, más no los esencialísimos. Sí o sí, tiene que tener la escritura y la firma. Pero puede faltarle el importe, por supuesto. Puede faltarle la fecha, por supuesto. Pero tengan cuidado, porque después se tiene que completar para la presentación. El título de crédito en blanco no es nulo. No, puede circular en blanco hasta su presentación. Lo que no puede es presentarse en blanco. Cualquiera te lo puede llenar.
Por eso es que los famosos, los jugadores de tenis, de fútbol, ustedes verán, los de básquet, ya no te firman documentos. Hubo muchos casos. En Nápoles el caso Maradona dio que hablar, porque te firmaron un papel, lo completaste como si fuera un título, le pusiste a esa firma autógrafa de que te la habían dado por afecto o por compromiso un valor y fuiste a cobrarla. Y nadie puede decir lo contrario. En consecuencia, los títulos de crédito en blanco pueden circular, pueden presentarse a cobrar y con una firma ha nacido la obligación. A la par del título de crédito en blanco, tenemos que comentarte que existe un pacto de integración, que por lo general es extracambiario, solo oponible entre las partes. ¿Cómo pacto de integración? ¿Qué es eso? Es el pacto por el cual se conviene la forma de llenar el título y existe en la práctica y es la factura de compra. Si vos vas hoy a una casa de electrodomésticos y sacas una operación a crédito, estoy prácticamente seguro que te van a hacer firmar un título en blanco, pero vas a tener la factura de compra. O sea, no te van a poner después 2 o 3 millones de pesos cuando la compra fue por 10,000 o 20,000 pesos. Entonces, esa factura es un pacto de integración, pero solo oponible entre las partes, entre el comprador y el vendedor. Entonces, esto se lo va a hacer valer en juicio, pero no en el mismo juicio cambiario o ejecutivo del título, sino en otro juicio posterior, porque el título es totalmente abstracto y el pacto de integración es extracambiario, no oponible, solamente oponible entre las partes. Bueno, espero que les haya sido de su agrado esta clase. Nos encontraremos en la próxima ocasión. Seguiremos hablando de los títulos, valores, cartulares, la próxima clase del endoso. Será hasta entonces y muchas gracias.